Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morent vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre temas médicos que siempre resultan de mucho interés. Lo que queríamos destacar, que hace muy pocos días hubo un congreso muy importante en Paraguay, del 29 de mayo al 1 de junio, en el Centro de Convenciones del Conmebol. Y yo tuve la oportunidad de estar coordinando una mesa con dos personas muy interesantes e importantes, la doctora María Cristina Brandileone de Brasil y Lee Harrison de Estados Unidos. El tema es qué pasa con las neumonías, los neumococos y las vacunas para la prevención de estas infecciones. Bueno, no es un tema menor porque la neumonía es una de las causas de internación más frecuentes en los mayores de 65 años que no están vacunados, y en las personas que tienen menos de esa edad, entre los 2 años y 65 años, que tienen enfermedades asociadas como por ejemplo diabetes, o en los niños entre 6 meses y 2 años, era una de las principales causas de internación la neumonía bacteriana. Sí. Y un tema que nos resultó muy interesante, que María Cristina Brandileone, que es una de las personas más importantes en el registro de las infecciones de Brasil, es como similar al Malbrán, nos comentó de todos los serotipos, es decir, todos los tipos de neumococos que ellos aíslan en los pacientes internados con esta infección. Y una gran sorpresa fue de que en los últimos años hay distintas cepas que aparecen, por lo cual la enseñanza que nos dejó sus reflexiones es que si uno tiene una neumonía por neumococo, no significa que está inmunizado forever, como pasa como quien tiene sarampión, como quien tiene varicela, rubiola, que si tienen la infección están inmunizados y si reciben la vacuna están inmunizados, sino que con el neumococo puede volver uno a tener la infección a pesar de haberla tenido previamente. Sí, tan es así, doctor, que a veces cuando vemos pacientes que están vacunados para neumococo, con el esquema actual, con las 2 vacunas, y hacen una neumonía, esa neumonía no los altera, no los lleva a internar, no son neumonías grandes, se pueden manejar en forma ambulatoria con antibióticos bucales, así que sin duda los beneficios de la vacunación son amplios en el sentido de que evitan que esas personas terminen internados. Lo que no hay que confundir es creer que porque uno recibe una vacuna para neumonía no va a tener nunca una neumonía y exponerse a factores climáticos adversos, por ejemplo. Exactamente. Y el concepto me parece fundamental, como habitualmente lo hacemos, es dejar una reflexión final que para mí sería: la neumonía por neumococo es una infección frecuente e importante y no nos da, por haberla tenido, inmunidad o protección para siempre. Exactamente, doctor. Incluso cuando las personas no están vacunadas y nos vienen a consultar porque tuvieron una neumonía, esa persona hay que vacunarla, no inmediatamente cuando está con el tratamiento antibiótico, pero a medida que se recupera vacunarla porque nos aseguramos que no haga un evento mayor. Sí. Otro profesional muy importante en la mesa que yo tuve el honor de coordinar fue el doctor Lee Harrison de Estados Unidos. Y él hizo unos comentarios muy importantes en relación a qué pasó con estas nuevas indicaciones de que frente al neumococo hay que darse 2 vacunas. Nosotros sabemos que los chicos, y en el calendario nacional ya está, reciben la vacuna Prevenar 3 conjugada contra el neumococo. Pero en los adultos
no era una vacuna que se utilizaba habitualmente. Sin embargo, en los últimos años se recomienda, sobre todo a los mayores de 60 años, recibir la vacuna, o a los que tienen factores de riesgo, como los que vos mencionabas. Después, esas personas, si tienen factores de riesgo importantes como diabetes, trasplante o alguna enfermedad cardiológica, deben recibir a los 2 meses una vacuna que es la de polisacárido o la Neumo 23. Quiere decir que tienen que recibir las 2 vacunas. Las personas que tienen, sobre todo, mayores de 65 años y recibieron solo una de ellas, a los 8 meses o al año tienen que recibir la otra vacuna. Síntesis. Frente al neumococo es una muy buena recomendación la que tenemos nosotros en nuestro país, como también se hace en Estados Unidos y en algunos otros países, de vacunar con la vacuna conjugada Prevnar 13 más la de polisacárido. De hecho, Argentina, que tiene uno de los mejores calendarios de vacunación, la vacuna para neumonía es gratuita para los mayores de 65 años, para los niños entre 6 meses y 2 años, y todas las personas que tienen entre 2 años y 64 años y tienen enfermedades que justifiquen la vacunación. Por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hematológicas, pacientes trasplantados, personas con EPOC, con asma. Entonces es importante que ese grupo de personas, además de estar vacunados, sepan que no deben pagar por las vacunas, y aparte disminuyen también la posibilidad de internación y con lo que implica a nivel laboral y social una internación por neumonía. Inés, lo que me parece que tenemos que destacar es que, a pesar de que uno sabe que la neumonía por neumococo es una enfermedad seria, hay poca gente que se vacuna, menos del 20% de la población. Por lo tanto, saber que la vacuna no solo para los niños, sino también para los adultos. Otro tema que en esa mesa se discutió es decir, ¿qué pasa con la fiebre amarilla en Brasil? Y realmente un hecho importante que nos quedó a nosotros es que en Brasil hubo una vacunación masiva, se utilizó 1/5 de dosis, es decir, en vez de la dosis total se la dividió en 5 para que más gente pueda recibir la vacuna. Con eso ha disminuido mucho la cantidad de fiebre amarilla, pero todavía sigue siendo una realidad. Tanto es así que entonces se recomienda que los que viajen a Brasil preferentemente reciban la vacuna de fiebre amarilla. Usted comentó, doctor, también que hay una recomendación que aparentemente este límite de 60 años, porque la realidad es que un montón de personas, adultos mayores, están viajando porque tienen una muy buena calidad de vida, y uno como médico tiene el limitante de la edad para vacunar. ¿Usted comentaba que han alargado la edad para vacunar para fiebre amarilla? Sí, la experiencia de los profesionales en Brasil es que ellos han visto que en zonas endémicas o donde hay mucha cantidad de fiebre amarilla, ellos han extendido la vacunación hasta los 65, 70 años de edad. Y la doctora Brandileone destacaba de que los que van a zonas de riesgo, al Amazonas, al África, algunos de esos sitios, cualquiera sea su edad, es preferible que se vacunen. Pero con dosis plena, digamos. Con dosis plena de la fiebre amarilla. Otros elementos que se comentaron en esa mesa fueron qué pasa con las otras vacunas del adulto. Y lo que se está haciendo hincapié es en la necesidad de la vacunación antigripal. En Brasil, como en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, es una vacuna, la vacuna antigripal inactivada, quiere decir que no da gripe, que se la pueden aplicar y que conviene que se la aplique en cualquier época del otoño o del invierno si uno tiene factores de riesgo y no se ha vacunado. Sí, incluso si uno no tiene factores de riesgo.
pero convive con personas con factores de riesgo, es importante vacunarse para disminuir la posibilidad de que esa otra persona adquiera gripe, ¿no? Exactamente. Y también se destacó también la importancia de la vacunación en la embarazada. Fundamental. Exactamente. Y en la embarazada lo que es importante que no es necesario esperar al tercer trimestre para vacunarse, sino se puede vacunar en cualquier momento del embarazo, porque es una vacuna segura, efectiva e inactivada. Aparte evita la gripe en la mujer embarazada, que fue la población más vulnerable en la epidemia de gripe A en el 2009, y le genera anticuerpos al bebé los primeros 6 meses que no puede vacunarse. Y finalmente se hizo énfasis también de que en nuestros países, en Latinoamérica, estamos con la vacuna contra el herpes zóster, la Zostavax. No vamos a tener todavía la vacuna que es un poco más efectiva para cubrir la culebrilla, pero que es importante que todas las personas mayores de 60 años sepan que hay una vacuna que es una herramienta fundamental para prevenir la culebrilla y que se da una sola dosis. Y finalmente está la recomendación, que como tú decías, en nuestro calendario que es tan completo, la mencionan, es la vacuna contra hepatitis B. Sí, es calendario nacional, se aplica desde que el bebé está en la sala de parto, o sea, ningún bebé de Argentina sale de la sala de parto sin la primera dosis de hepatitis A y hepatitis B. Y es importante saber que los adultos, no importa la edad, si no la recibieron, la deben recibir. Son 3 dosis, son gratuitas, son calendario nacional y evita la hepatitis B, que si pasa, que es una enfermedad viral, que a veces no nos damos cuenta que la tuvimos, pero si pasa a la cronicidad puede provocar cirrosis y es una enfermedad de transmisión sexual prácticamente. Y lo que finalmente tenemos que remarcar es que aquellos que recibieron 1 o 2 dosis, no interesa cuándo, no necesitan empezar de nuevo a recibir las 3 dosis, sino a completar el esquema que es de 3 dosis para la prevención de la hepatitis B. Así es, doctor. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre infecciones respiratorias muy frecuentes. La más común es el resfrío común, el resfrío habitual, que no tiene mayor trascendencia que solo tratarlo sintomáticamente y durante una semana. Pero hay otro virus, que es el sincicial respiratorio, que afecta a cualquier edad, pero sobre todo a los lactantes y a los niños pequeños, y que da un cuadro de falta de aire, fiebre y trastornos respiratorios. Y entonces hay 3 cosas que tenemos que recordar cuando uno ve a un chiquito con estas infecciones. Primero, que no hay vacuna. Saber que no hay forma de prevenir la bronquiolitis a través de una vacuna. Segundo, que es muy frecuente y que lo que nosotros tenemos que tratar de que el chico pueda alimentarse y dormir. Si el chico se alimenta y se duerme, se puede manejar en la casa, cualquiera sea la temperatura que tiene. Antibióticos no actúan, pero que si el chico, con esta falta de aire, por afectación de los bronquios, tiene dificultades en ingerir alimentos o en dormir, tiene que llevarlo a un centro médico, generalmente pediátrico, que manejan con mucho cuidado a estas situaciones y muchas veces estos chicos necesitan alguna asistencia respiratoria. Así es, doctor. Generalmente se da en lactantes muy pequeñitos, los prematuros son una población bastante vulnerable. También si en el domicilio del lactante hay fumadores, el humo del tabaco también es un factor predisponente para tener este virus. Y lo que se ve es una criatura que tiene, como usted dijo, doctor, dificultad para respirar, se ve el pecho que está agitado, el chiquito está agitado, e incluso a veces puede ni siquiera succionar. Por eso usted explicaba muy bien que si no come, el lactante lo que hace es tomar teta o toma el biberón.
y a veces no tienen ni fuerza para chupar porque del esfuerzo respiratorio que tienen, con lo cual esa es una alerta para la mamá que el chiquito no coma. Pero toda la población está sujeta a poder tenerlo, más las poblaciones vulnerables, ¿no? Y lo que tenemos que destacar es que el antibiótico es un complemento en algunas circunstancias de chicos que se sobreinfectan, pero no es una herramienta fundamental para controlar esta infección. Otro de los temas que en esta época del año preocupa mucho es el cuadro del asma, que sobre todo se presenta en chicos o en adultos y preocupa. Entonces a mí me gustaría que nos hicieras algunas reflexiones de qué es el asma, por qué uno lo tiene y cómo se puede manejar. Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria, se llama asma bronquial porque afecta a los bronquios, que son las vías de comunicación que hay entre la vía respiratoria, por decirlo así, entre la nariz y los pulmones. Los conductos se inflaman y lo que provocan es una constricción, porque tienen como un músculo que lo sostiene, que se llama músculo liso, que cuando se produce este fenómeno inflamatorio, se contrae. Entonces el bronquio disminuye su calibre, su tamaño, como que la manguera se achica y el aire le cuesta salir de adentro de los pulmones. Ese atrapamiento de aire genera una sensación de mucho disconfort, de silbido. Los médicos cuando ponemos el estetoscopio decimos tiene roncus o tiene sibilancias, que silba el pulmón. Y eso hay que darle tratamiento antiinflamatorio. En la vía respiratoria, el tratamiento antiinflamatorio es un broncodilatador, que pueden ser de acción rápida, por ejemplo, como el salbutamol o el formoterol o el ipratropio, o de acción un poco más preventiva prolongada, como son los corticoides inhalados para evitar que el bronquio se cierre. El asma aparece a cualquier edad de la vida, pero es más común de ver en los menores de 6 años, en los jóvenes y a veces en los adultos. Pero la edad generalmente de apariciones antes de la adolescencia, y generalmente en la adolescencia en muchos casos mejoran o desaparecen cuando está el desarrollo hormonal. Es una enfermedad que no debería las personas internarse, no debe tener complicaciones si están bien tratados, si tienen medicación preventiva y si hacen algunas cuestiones básicas para no tener crisis, como por ejemplo si son niños, que los papás no fumen adentro del domicilio, que los niños tengan todo el plan de vacunación completo, que eviten la exposición a los alergenos, por ejemplo a los ambientes con mucha polución, pero son enfermedades absolutamente tratables. Lamentablemente en las guardias, los que hicimos cuidados intensivos, también tuvimos que internar pacientes con asma grave o crisis asmáticas o estados de mal asmático, en los cuales los pacientes llegan hasta un respirador y a sedarlos para poder ventilarlos, porque ¿qué hace? Al quedar el aire atrapado dentro del pulmón y no poder salir, tampoco entra. Es un sistema de presiones. Si no entra el aire, baja la concentración de oxígeno de la sangre y a veces hemos visto paros respiratorios porque los pacientes no pueden oxigenarse. Todo eso evitable si las personas tienen cuidados preventivos. Sí, dos cosas me parecen importantes destacar en relación al asma. Uno es que los pacientes asmáticos muchas veces nos preguntan si pueden hacer actividades deportivas. Y yo nunca me voy a olvidar un programa muy ilustrativo en la televisión americana que mostraba un nadador asmático que decía que previamente a realizar su actividad, él inhalaba un broncodilatador o tomaba un broncodilatador y hacía su actividad física. Quiere decir que el paciente asmático podemos colaborar con un buen manejo, sobre todo el del neumonólogo, de cómo darle medicaciones broncodilatadoras que le permitan hacer una actividad deportiva más o menos adecuada. De hecho, así como hay personas con enfermedades del corazón que corren maratón, hay enfermedades, el asma es una enfermedad controlable y no tienen por qué cambiar su estilo de vida ni hacer deporte, dejar de hacer deporte. El otro tema es que algunas personas dicen, doctor, ¿cómo es posible que yo siendo un adulto, no habiendo tenido asma de chico, aparezca con asma? Entonces,
la pregunta es, ¿el asma puede aparecer en el adulto sin haberla tenido en los niños? Se llama asma de adulto o asma de reciente comienzo, y a veces, por ejemplo, el adulto nos consulta, como dice usted, porque hace ejercicio y se cansa, tiene tos. A veces la tos en el adulto, una tos inexplicable que uno no encuentra una razón, termina siendo, cuando hacemos una espirometría, una curva flujo-volumen en el cual está disminuida, y cuando hacemos un interrogatorio el paciente tiene asma. Por supuesto que en el adulto también hay que diferenciar que no tenga un asma cardíaco. ¿Qué es el asma cardíaco? Es que el corazón no funciona bien, los pulmones quedan encharcados en sangre y se genera el mismo fenómeno de broncoespasmo. Pero por supuesto que puede haber asma a cualquier edad de la vida. Lo que es interesante e importante, que genéticamente se transmite muchas veces la predisposición a tener el asma, por eso se ve muchas veces en distintos miembros de la familia, y es un componente alérgico, pero que es muy difícil detectar sustancias que sean los provocadores de la alergia que el paciente tiene. Entonces hay que manejarlo, el asma, como si fuese una enfermedad que es controlable, pero sin necesidad de estudios especiales. Así es, doctor. Entonces queda como resumen de que el asma es una enfermedad inflamatoria, genética, y que nosotros tenemos que tratar de ayudar a controlarla. Gracias.